Hola, ¿cómo estás? Es un gusto acompañarte el día de hoy. Soy la maestra Candia y hoy vamos a transformar las matemáticas en una herramienta de poder para los negocios. Bienvenidos a este diseño de nuestro simulador de optimización financiera. Hoy no solamente vamos a calcular, vamos a decidir el futuro de un restaurante argentino. El día de hoy te voy a acompañar a transformar toda la información que tienes para tu actividad de tarea y poderla convertir en un tablero financiero que a su vez también pueda mostrarte un gráfico que sea un poquito más de análisis y de interpretación. Te voy a estar guiando para que tú puedas también tener este resultado. Uno de los objetivos es que también puedas aprender a realizar un gráfico como el que estás viendo en pantalla. Durante este viaje vamos a estar aprendiendo algunos conceptos y recuperando también, ¿verdad? Algunos de ellos, entre los que destacan tipos de variables, lo que vendría siendo la variable X, variable Y. Otro de los conceptos matemáticos que vamos a estar retomando va a ser tipos de funciones, sobre todo aquellas que son las lineales, funciones cuadráticas. Vamos a identificar también lo que vendría siendo el vértice de una parábola. Prácticamente vamos a trabajar lo que es el punto máximo. Y bueno, también otro de los retos es tu habilidad en cuanto a la competencia digital para el manejo de hojas de cálculo. Recuerda que yo estoy utilizando hoja de cálculo de Google y bueno, ese es el reto durante este transcurso del video. Es importante precisar que toda la información que nosotros vamos a ir interpretando en el transcurso de esta sesión viene propiamente de una pequeña información que fue compartida para tu tarea. Y bueno, en ella se desglosan dos posibles escenarios de este restaurante argentino, en donde destacamos dos puntos importantes. Entre ellos vemos que hay que analizar quién es la oferta y quién es la demanda en un restaurante. Y bueno, entre ellos dos, quién sería la variable dependiente y la variable independiente. En una relación de oferta y demanda es importante identificar quién vendría siendo la oferta. En nuestro caso, restaurante argentino, la oferta la da el restaurante, quien se va a definir como variable independiente, que propiamente para conceptos financieros, esta X la trasladamos a una letra Q que vendría siendo la cantidad de platillos que vamos a estar ofreciendo en nuestro restaurante. A su vez, también identificamos lo que es la demanda y esta la ofrece el cliente. Él es quien tiene la última palabra sobre el precio que le asignamos a nuestros platillos. El precio vendría siendo la variable dependiente y se va a representar con la letra Y. Y propiamente en el área de las finanzas, esta se traslada a un vocabulario denominado letra P, P de precio, así lo vamos a manejar nosotros. Y bueno, con esta información vamos a proceder. Se nos están brindando dos escenarios y muy curioso, con esos dos escenarios se va a desglosar toda una travesía de operaciones matemáticas que vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar, para que tú puedas comprender cómo es que esto se puede trasladar a un gráfico y de manera visual poder entender un poquito mejor su análisis. Se nos dan estas dos pequeñas propuestas. Escenario 1 nos dice que si en nuestro restaurante servimos 5 platillos, nuestro cliente está dispuesto a pagar un precio de 21. Aquí a lo mejor 21 es muy poquito. ¿Qué te parece si lo trasladamos a dólares? Vamos a estar manejando 21 dólares, aunque para fines de tarea, la verdad la tarea no nos define si era pesos, simplemente nos dicen, nos dejan muy claro que hay que trabajar unidades monetarias, ¿de acuerdo? Hay que adaptarlas, pues obviamente a la moneda de nuestro país. Nuestro escenario 2 también nos platican que si aumentamos la oferta a 7 platillos, el precio debe de bajar a 19 pesos para que el mercado los acepte. Y bueno, con esta información nosotros vamos a estar alimentando nuestro simulador que en los próximos minutos vamos a estar presentando. Por lo tanto, esta información nos dice que a menor precio, pues en nuestro restaurante va a entrar mayor cantidad de clientes. Como te platicaba,
Estos dos escenarios nos van a plantear datos diferentes. Con cada uno de ellos nosotros vamos a adaptarlo a un lenguaje matemático. Por ejemplo, el escenario 1 nos va a brindar unas coordenadas que van acompañadas de una variable X y una variable Y, pero también el escenario 2 nos va a brindar otra coordenada, ¿verdad? Y bueno, con esta información nosotros vamos a poder trasladar esta información de nuestro restaurante a un lenguaje matemático. Quiero precisarte, en términos de matemáticas, nosotros si tenemos dos datos, dos valores, con esos podemos crear un punto. Por ejemplo, en este caso, en el punto A, va a venir acompañada de dos valores que vendrían siendo la X y la Y, pero también te platicaba, ¿verdad? Que en cuestiones de finanzas, esta X y esta Y la convertimos a letra Q y letra P. Por lo tanto, el escenario A va a venir acompañado de una coordenada 5,21 y el escenario B va a venir acompañado de una coordenada en 7,19. ¿De acuerdo? Con esto nosotros hemos creado dos puntos a los cuales le podemos sacar más información para ir desmenuzando todas las fórmulas que vamos a crear, porque como bien te planteaba, nosotros vamos a construir un modelo o una ecuación que pueda predecir el comportamiento de este restaurante. Fíjate, con estos dos escenarios podemos plantear la verdad, el escenario de cómo puede ser el comportamiento de este negocio. Para ello vamos a tener que recurrir un poquito a unos conceptos matemáticos. Por ejemplo, uno de los que necesitamos conocer se les llama fórmula de la pendiente. La verdad es una fórmula muy sencilla. Por ejemplo, aquí te dejo la fórmula. Yo ya te tengo desarrollado el resultado. Nos dice que la pendiente vale -1. Esto significa que por cada platillo extra que queremos vender, debemos de bajarle el precio. Como te he platicado, vamos a decir que es en dólares, entonces cada platillo que nosotros vendamos le tenemos que bajar $1 de su valor. Entonces, por eso el signo negativo, bajarle. Si el resultado hubiera sido positivo, en todo caso, una M con valor +1, entonces dice, súbele $1, ¿verdad? O súbele una unidad monetaria. Nosotros nos vemos en la necesidad que en base a los dos escenarios que acabamos de mostrar, tenemos que bajarle una unidad monetaria a cada uno de nuestros platillos. Ahora, procedemos a usar una ecuación que nosotros en matemáticas le llamamos punto pendiente y lo que busca esta ecuación es construir una regla para saber el precio de acuerdo a la demanda, haciendo todo un desarrollo y un pequeño despeje de letra P. Por ejemplo, aquí nos vemos en la necesidad de despejar la letra P, que es la desconocida, ¿no? Queremos saber el precio. Entonces, a raíz de toda esta información, nosotros hacemos ahí un proceso de ecuaciones, despeje de ecuaciones, que en todo caso vendría siendo una ecuación de primer grado. Aquí te muestro el ejercicio, ya haciendo ajustes de lo que está en el lado izquierdo, pasa al derecho. Entonces, por acá llegamos a un resultado de que la letra P nos ayudó a crear una ecuación. Si te das cuenta, esta ecuación que estoy aquí resaltando en color rojo es una ecuación de primer grado. Finalmente, con esta información nosotros podemos crear otra función que nos va a ayudar a definir el ingreso. Para esto necesitamos nuevamente un pequeño dato, que en todo caso lo tenemos aquí ya colocado, que para conocer el ingreso hay que calcular el valor de P y multiplicarlo por el valor de Q. Prácticamente multiplica el valor de tu precio por la cantidad de platillos. Aquí te muestro un pequeño proceso que se tiene que utilizar para poder hacer esta operación. Y bueno, al momento de desarrollar esta fórmula, nosotros encontramos la fórmula de ingreso, que si te das cuenta, es una función cuadrática, ¿verdad? Porque aquí nos aparece un exponente número 2 que nos da como resultado, pues parece ser que conforme nosotros vayamos haciendo nuestro gráfico, tenemos que encontrar una parábola, ¿cierto?
Y bueno, con esta información ya lista y un poquito más analizada, nosotros ya nos encontramos preparados para poder responder unos escenarios que se nos planteaban en nuestra tarea. Nos planteaban por ahí contestar 2 preguntas, que por aquí las tengo colocadas en esta pantalla. Y bueno, en esta ocasión nos dicen cuántos platillos se deben de vender para obtener un ingreso de $144. Y bueno, para ello nosotros tenemos que hacer una pequeña sustitución. Como ya tenemos una fórmula de ingreso, ya habíamos encontrado una fórmula que nos dice, ¿verdad?, cómo encontrar el ingreso. Esta fórmula que yo te decía es una función cuadrática, ya la tengo lista. Lo único que tengo que hacer, pues, es sustituir el valor, ¿verdad? Porque yo quiero tener un ingreso de 144. Entonces, ¿qué hago? Mera sustitución. Y aquí en pantalla te dejo los pasos que se tienen que seguir para poder encontrar ese resultado. Hay otro pequeño dato que necesitamos conocer, saber factorizar, ¿de acuerdo? Por aquí te dejo el dato de cómo se hace esta factorización. Y al factorizar, pues obtenemos dos posibles resultados, ¿verdad? Dice, si tú quieres tener un ingreso de $144, hay dos caminos, o vender 8 platillos o vender 18 platillos. Y bueno, esta es parte de la actividad, ¿verdad? Analizar, ¿qué me conviene más? ¿Vender 8 o vender 18? ¿Eso qué significa? Quiero que mi cocina esté más estresada, que mi gente en el área de cocina esté más estresada cocinando, a lo mejor más movimiento de personal, y eso también implica que si mi cocina está saturada, también entonces el área de comedor, el restaurante como tal, va a tener mucho movimiento, ¿verdad? Analiza eso. ¿Qué panorama es más favorable? ¿Vender 8 para obtener lo mismo o vender 18 para obtener lo mismo? Y bueno, aquí entra prácticamente un análisis un poquito más de profundidad de tu parte para podernos explicar cuál es el panorama favorable, desfavorable o existe algún punto medio. Y también nos preguntan aquí, ¿verdad? Oye, ¿cuál es la cantidad de donde se obtiene el mayor ingreso? ¿Ok? Entonces ya me dices que 8 o 18. Bueno, la verdad no quiero estar entre tener que elegir uno de estos. Dime, ¿habrá algún punto máximo que me ayude a encontrar la respuesta? Y bueno, en esta pregunta número 5, en donde se nos cuestiona, nosotros tenemos que aplicar un poquito el concepto de vértice de una parábola, y es que una parábola, pues, es como un arco, ¿no? En forma de U o en forma de N, abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, que bueno, de acuerdo a nuestra fórmula, esta parábola es negativa, ¿de acuerdo? Ahora, con esta pregunta, nosotros tenemos que poner en práctica lo que vendría siendo el concepto o los elementos de una parábola, porque como bien te planteaba yo, una parábola se construye a raíz de una función cuadrática, ¿verdad? Sé que es cuadrática porque tiene aquí un pequeño exponente 2. Ahora, una parábola tiene vértice y se le llama vértice a este punto que vendría siendo la cima, en donde la parábola se ve mucho más alta, pero antes de cambiar de dirección. O sea, ¿en qué momento sigue subiendo y se mantiene antes de empezar a bajar? El vértice, en todo caso, en una parábola es el punto máximo. En cuestiones de finanzas, para ti es importante decir que el vértice vendría siendo para ti el punto de optimización, que es donde logras mayores alcances y también logras que tus ingresos sean óptimos o los más elevados. ¿Con cuántos platillos alcanzas tu máximo ingreso? Y bueno, aquí yo te muestro todo el proceso que tenemos que seguir para poder hacer esta pequeña sustitución, porque la verdad sí tienes que hacer un pequeño ajuste en cuanto a sustituir valores. Yo aquí en realidad espero que me ayudes a reflexionar un poquito cómo es que llegamos a este proceso, pero te muestro el resultado, ¿verdad? Te digo que el valor vendría siendo 13. Por lo tanto, con esta información ya estamos listos para calcular nuestro ingreso máximo y bueno, haciendo aquí un pequeño ajuste en cuanto a sustituir algunas operaciones básicas de matemáticas, acabamos de encontrar que el ingreso máximo para nuestro restaurante vendiendo 13 platillos va a ser de 100 unidades monetarias, que bueno, para este ejemplo va a ser en dólares. ¿Te parece? Y bueno,
Esta es la parte técnica de las matemáticas, dependiendo de tus habilidades en cuanto a las bases y a los conocimientos, es posible que esta información que te estoy proyectando la puedas identificar, la puedas procesar. A lo mejor si identificas algunos pasos, algunas operaciones, quiero que lo tomes con calma porque esta es la parte técnica. A mí me interesa mucho que tú tengas un poquito más de análisis, que tengas habilidades de ser sociocrítico y que con esta información tú puedas analizar, ¿verdad? Porque a final de cuentas yo te planteaba que para nosotros tú eres un investigador. Y bueno, ¿qué análisis tendrías en base a esta información? Me gustaría que con esta información empecemos a construir lo siguiente, que vendría siendo un pequeño tabulador en donde vamos de nuevo colocando esta información que acabamos de encontrar con el desarrollo de varias fórmulas que, bueno, estuvimos poniendo en práctica. La pregunta es, ¿qué tanto análisis podemos hacer de este simulador financiero? Entonces, aquí la propuesta es que tú puedas identificar en qué punto producir un platillo cuesta más de lo que se gana. También analizar un poquito cuando tu cocina se satura, cuando empiezas a pagar horas extras que se comen tus ganancias. Y es que en el mundo real el precio no siempre es fijo. Muchas veces, si tú quieres vender más, tendrás que bajar un poco el precio y a raíz de esta información, pues poder definir qué tanto puedo bajarle el precio o qué acciones puedo hacer para que este precio pues me siga beneficiando. Y bueno, con toda esta información que te acabo de compartir, quiero ayudarte a crear un simulador financiero. Si te das cuenta, aquí lo tengo listo para que lo empecemos desde ceros. También quiero ayudarte a crear un gráfico que te permita crear un análisis, un pensamiento más crítico para que puedas detectar posibles soluciones a este laboratorio social en donde pedimos que le ayudes a este dueño del restaurante argentino a detectar, diagnosticar posibles soluciones y también, ¿verdad?, a crear una estrategia que le permita crecer en su negocio, que le compartas cuánto le cuesta producir un platillo, gastos posiblemente de operación que pueda ahorrarse si es que fabrica más o menos platillos. También que le puedas compartir cuál es el escenario o el comportamiento de su restaurante. Esta presentación la voy a dividir en dos partes. Este fue el contexto de nuestro restaurante argentino. En el siguiente video te voy a decir cómo empezar a construir tu gráfico y crear pues este resultado. Muchas gracias por acompañarme.